Una familia tenía 2 hijos que estudiaban muy bien. Uno de ellos entró en la mejor universidad de su país, pero el otro, por las circunstancias, no pudo entrar y causa de ello es que se sintió tan afligido que hasta el punto de llegar a tener, o llegó a tener grandes problemas mentales por causa de que no pudo entrar en la universidad como hizo su hermano. Una mujer también es verdad que tenía una hija y la mandó a Estados Unidos, pensando que allí el nivel académico es más alto y pensó que yendo a estudiar a una de esas grandes universidades, como la de Oxford, etcétera, pudiera llegar a tener éxito. Esa joven que fue mandada a Estados Unidos al final llegó a tener también graves problemas mentales por causa de esta circunstancia. Hoy es un día especial, como decía el pastor Jonathan, es un día especial, es un día donde la sociedad está hablando de la madre y está poniendo en valor el rango de madre hoy en día en nuestra cultura. También es verdad que hay muchos padres y madres que se están esforzando hoy en día para educar bien a sus hijos. Creo que una mayoría se esfuerzan mucho por educarlos bien, que tengan una buena educación. Hay países donde presionan mucho a sus hijos para que sus hijos sean o lleguen a tener un nivel muy alto, muy excelente, ¿verdad? En Corea, por ejemplo, que es un país que conocemos bien, que hemos viajado muchas veces y tenemos algún hermano de Corea aquí, hemos podido ver que allí la presión es muy alta en Corea y por lo tanto también es verdad que es muy alto el índice de suicidios que los niños están sufriendo en estos países, no solamente en Corea, sino en estos países que elevan mucho la presión de la educación de sus hijos. Pero hay veces en que las situaciones vienen y no las podemos controlar, ¿verdad? Hay veces que vienen circunstancias y situaciones a la familia que no podemos controlar. Esto es lo que acabamos de leer en el relato del libro del Éxodo, donde el pueblo de Israel en ese tiempo, en esa época, estaba en Egipto, había caído en un gran problema, eran esclavos, habían caído en la esclavitud, llegaron hasta ese punto de esclavitud, donde la vida de un esclavo, ya sabéis que no valía absolutamente nada, no pasaba nada, y el faraón además, no solamente eso, sino que vio que creció tanto, era tan grande el pueblo de hebreo, creció tanto, y dicen que veían que las mujeres hebreas eran tan fuertes, y el faraón tuvo una idea brillante. Oye, estos van a crecer mucho, van a ser más que nosotros, mejor entonces cortar los nacimientos de los niños y mandó matar a todos los niños varones de Israel, israelitas que nacieran. Tuvo esta brillante idea. Si queremos acabar con una cultura, matemos a los niños. Si queremos cambiar una época, acabemos con los niños. Porque los niños sabemos que son el futuro, aun cuando también en el día de hoy son presente. Pero vemos que ante esta circunstancia, cuando nació Moisés, su madre Jocabet hizo una resolución, tomó una determinación muy importante en la vida de ese niño. Decidió no matarlo, decidió llevar la contraria a Faraón, decidió desobedecer las leyes del momento donde tenían que entregar los niños para que fuesen muertos. Tuvo guardado durante 3 meses y donde cuando ya vio que no podía más tiempo, es cuando preparó esa canasta de caña y la puso en el río Nilo con el niño dentro. Llegó donde estaba bañándose la princesa, la hija del faraón, y ésta al verla tuvo misericordia y quiso criarlo. Los llevó a palacio y tuvo también la brillante idea de llamar a una mujer hebrea que pudiera cuidar del niño y, curiosamente, casualmente, Jocabet fue llamada para amamantarlo hasta que Moisés fue destetado. Esto fue el comienzo, esto fue el principio. No tanto luego más adelante, sino aquí tenemos el principio para cambiar la gran historia de Israel. Este es el momento donde se originó el cambio para todo un país, para toda una nación que ha influido al mundo hasta el día de hoy. En ese tiempo donde querían matar a los niños,
Y vemos cómo en el día de hoy, en la actualidad, también lo están tratando de hacer, aunque de otra manera. Hoy en día también estamos viendo cómo los niños se les está arrebatando a los padres a las cosas más primordiales y a las cosas más íntimas de la familia y del hogar. Hoy en día en las escuelas de alguna manera se quiere quitar el protagonismo de la educación a los niños. Muchos niños hoy en día de nuestra sociedad están atrapados en esta cultura de la oscuridad en el día de hoy. Hoy en día también estamos viendo, aunque de una manera diferente, donde también los niños están naciendo en un tiempo donde las personas están siendo esclavos de las ideologías filosóficas, políticas y sociales. Hoy en día donde de alguna manera están diciendo que los padres no son los dueños de los niños, no tienen nada que ver con los niños, donde el Estado y el gobierno tienen que tomar la norma o tiene que tomar la prioridad. No, los niños son del Estado, ha llegado a decir la señora ministra de, no sé si es la de Educación o en un ministerio de esto. Los niños no son de los padres. Bueno, pues que paguen ellos el mantenimiento de los niños, ¿verdad? Porque hasta ahora les cuesta a los padres, ¿verdad? Pero están diciendo de que no, que la educación tiene que ser la educación que el Estado imponga. Da igual el color, no estoy hablando de política, estoy hablando de quién tiene la responsabilidad hoy en día de los niños. Y lo que estamos viendo es que se les está quitando toda la responsabilidad o todo el privilegio, mejor dicho, de que los padres sigan educando a sus niños en cosas básicas y fundamentales. Hoy en día nuestros hijos están siendo esclavos de una sociedad, de una imposición social y política. La educación no está ahí. Los jóvenes hoy en día están muriendo, hoy están siendo manipulados y hoy en día los jóvenes son los amos de la noche. En el siglo XX compartía a los obreros en el día de hoy. En el siglo XX venimos de vencer 3 grandes plagas de la humanidad, les compartía. Hoy les decía que hoy en día hemos vencido la plaga de la hambruna. Hoy día mueren más personas por comer demasiado que por comer demasiado poco. Hoy en día, donde hay 800 millones de personas bajo desnutrición, con una desnutrición clara, estamos teniendo en contraprestación de esto que ha habido más de 2.100 millones de personas con sobrepeso en el 2014. 2.100 millones de personas con sobrepeso. Donde en el 2010 han muerto 1 millón de personas de hambre por desnutrición en el mundo y han muerto 3 millones por obesidad. Hoy en día es la sociedad que estamos teniendo, donde se nos dice que las últimas estadísticas nos están diciendo que en el 2030, es decir, estamos hablando de 9 años, a la vuelta de la esquina, 2030, el 50% de la población mundial tendrá problemas de obesidad. Hoy en día se está acabando con nuestra sociedad y se está acabando con los jóvenes también, donde les están llegando a inflar ya no solamente de comida, sino de cualquier otra cosa. Estamos viendo que hoy es más peligroso el McDonald's que Al-Qaeda. Produce más muertos las comidas rápidas, las fast food, que las balas. Hoy en día estamos viendo que la Coca-Cola es más peligrosa que todo esto, con toda la alimentación que tenemos. Hoy en día se nos está cambiando los jóvenes y se les está dando alimentaciones que no tienen nada que ver. Y dicen, no, estamos acabando con la hambruna. Sí, pero nos está creando un problema mucho mayor, donde hay mucho más muertos. Dicen que hemos acabado con la peste, donde la vejez causa más muertos que las infecciones y que las enfermedades. Puede ser. Donde las guerras hoy en día mueren más personas por suicidio que por asesinato, ya sean guerras, atentados o cualquier otro tipo de o medio de violencia. Hoy en día están muriendo más personas por suicidio. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué sociedad estamos creando? ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Muy fácil. Los historiadores estamos leyendo hoy en día, los historiadores que están haciendo análisis de la sociedad actual y donde nos dicen que nos estamos dirigiendo a un propósito de llegar a tener la inmortalidad, de poder tener tan avanzada la ciencia, de que vamos a poder llegar a ser capaces de vivir 150, 200, 300 años, porque vamos a ser capaces de vencer la enfermedad. Porque al fin y al cabo la enfermedad es un desajuste, es un error.
Y por lo tanto van a vencer o vamos a vencer según nuestras estimaciones que en este siglo XXI venceremos la inmortalidad. O cuanto menos llegaremos a tener avances de poder vivir. Y decían que posiblemente en este siglo XXI, a últimos de este siglo, posiblemente el índice de vida pueda alcanzar los 150 años. Y eso hará que nuestra sociedad cambie, las pensiones cambien, los trabajos cambien, todo cambia en un futuro. La sociedad va muy deprisa, la tecnología va muy deprisa. Algunas veces he dicho que la tecnología va en vuelo charter, va en avión volando, donde nuestra sociedad la sigue a través de coches de carreras y la iglesia va en bicicleta. Nos estamos quedando atrás con todas estas cuestiones. ¿Hacia dónde nos dirigimos? Dicen, a la completa felicidad. ¿Que será cuándo? Cuando seamos como dioses. De que lleguemos a la divinidad, nos están diciendo. Donde podremos vencer la enfermedad, donde podremos vencer la guerra, donde podremos vencer la muerte. ¿Qué nos queda? Ser como dioses. Lo que parecía algo utópico hace 4 días, hoy en día es algo que se está estudiando, que se está trabajando, que se está haciendo en laboratorios, que los científicos están llegando al punto de querer alcanzar la divinidad del hombre. Lo que a veces decíamos que era una locura, que la nueva era piensa que nos dicen que queremos ser como dioses y a veces nos quedamos diciendo, bueno, pero será algo metafísico o algo metafórico. Es algo que los científicos están estudiando ya, que están trabajando en esta dirección. Es tan real como que tú y yo estamos aquí en el día de hoy. Tan real como que estamos aquí. Esto es lo que tenemos que preparar a nuestros hijos y tenemos que preparar a los remanentes. Eso es lo que se ha dado en llamar el síndrome del doctor Frankenstein, que la criatura aniquiló al creador. Donde hoy en día la criatura quiere vencer al Dios que la ha creado. Hoy en día queremos ocupar ese lugar. Es la sociedad que estamos brindando y dando a nuestros hijos. Es la sociedad que cuando estos creyentes, estos remanentes crezcan, que están ahora en la universidad, cuando sigan creciendo, se van a encontrar con esta problemática. Que hoy en día nuestra sociedad está dirigida a que seamos como dioses. A eso nos dirigimos. Ahora, ¿cómo solucionarlo? ¿Cómo solucionarlo? ¿Vamos a seguir dejando que los remanentes, nuestros hijos, sigan ocupando las escuelas y sigan siendo manipulados o sigan siendo tratados a nivel ideológico en las escuelas? Hoy tenemos una clave, un hombre de Leví, una mujer de la tribu de Leví. Tenemos que ser hombres y mujeres de la tribu de Leví. Tenemos que llegar, ya que hoy es el Día de la Madre, dicen, ¿verdad? Hoy es el Día de la Madre. Para mí son 365 días, como todo, ¿verdad? Son 365 días. Pero bueno, el Corte Inglés tiene que vivir también, y el Carrefour y las tiendas tienen que hacer regalos. Y hoy en día, ¿por qué no? También los hermanitos de Filadelfia, los hermanos gitanos, tienen que ganar el dinero vendiendo flores, ¿verdad? Y hemos visto, yo por lo menos al venir para acá he visto varios puestos para vender flores el Día de la Madre. Hay que vivir también, ¿no? Está bien, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Un día está bien. Pero, ¿qué es lo más importante? La oración de esta mujer, la oración de Jocabed. Una mujer que conocía la razón del Evangelio. Tenemos que llegar a ser que nuestras madres, bueno, yo voy a añadir, si me permitís, y los padres, matrimonio, papás, padres, tenemos que llegar a conocer y saber cuál es la razón del Evangelio. ¿Por qué nosotros tenemos este Evangelio? ¿Y qué tenemos que decir en este día? Algo importante. Tenemos que conocer lo importante que somos. Hermanos, hermanas, mujeres, madres, lo importante es que sois. No porque lo diga la ministra de Igualdad. No es por eso que es que el feminismo no es cuestión de esto. Es cuestión de la importancia de una madre. La importancia que tenemos como padres de poder tener a nuestros hijos. Y no solamente como cualquier padre o cualquier madre que hoy en día tener un hijo lo hace cualquiera, incluso sin querer, ¿verdad? ¿Cuántos embarazos hay no deseados? Y no quieren, pero ahí viene un niño, no quieren, pero tienen un hijo. Nosotros somos algo más importantes que eso. Nosotros no solamente tenemos un hijo que mujeres han parido y los padres han creado. No, estamos hablando hombres y mujeres que entienden y saben la razón de la necesidad del Evangelio. Tan importante, la bendición que hemos recibido al tener nuestros remanentes,
la bendición que tenemos de poder conocer y saber el Evangelio que Dios nos ha dado y la misión que tenemos en este mundo. La misión de este mundo ya sabemos cuál es, hacernos llegar a ser como dioses. ¿Cuál es la misión que Dios nos ha dado? Y Jocabed conocía esto, conocía la importancia que tenía, sabía lo importante que era ese niño, sabía la bendición que había recibido. Dios me ha dado esta bendición de este niño. No voy a permitir que el mundo y la sociedad lo corrompa. No voy a permitir que lo maten. En esta sociedad hoy en día no te matan físicamente, pero te matan bajo la oscuridad de este mundo. Conocía la razón y conocía las cosas espirituales. ¿Y qué conclusión llegó? Que era obvio que los niños murieran por la cautividad. ¿Cuál era la conclusión? Es normal que muramos. ¿Por qué? Porque somos esclavos. Estamos bajo esta condenación, estamos bajo esta maldición, estamos bajo este imperialismo faraónico, estamos en esta sociedad corrompida. Es normal que muramos, es normal que un esclavo muera y no le importe a nadie. Es normal que los jóvenes hoy en día, bueno, pues si uno se pierde, da igual, hay muchos. Ese país estaba atrapado por la oscuridad. Es un país que estaba atrapado por esa oscuridad. Hoy en día los países poderosos están lo mismo, siguen estando atrapados por la oscuridad. Vemos países avanzadísimos, Estados Unidos, ¡wow! País donde hay un porcentaje elevadísimo, donde los jóvenes, la mayoría de los jóvenes han consumido drogas, saben lo que es la heroína, saben lo que es la cocaína, donde es algo habitual y normal. Donde pueden ir a las universidades los jóvenes con metralletas y pegarse tiros porque, ¿qué más da? Hoy en día tenemos una sociedad tan avanzada pero que no han podido solucionar ese problema. Hoy en día todavía siguen peleando con algo tan, ¿cómo diría yo?, tan absurdo que estemos hoy en día hablando de esto como es el racismo, que hoy en día se esté dando en países como en Estados Unidos. No es normal, países tan avanzados, que tengamos todavía estas circunstancias o situaciones. Países avanzados como Japón, ahí está tecnológicamente avanzados. No creo que haya un país más avanzado tecnológicamente que Japón. Y vemos cómo en sus familias, en cada familia, las estadísticas nos dicen que en cada familia de Japón, en cada familia como mínimo hay de 1 a 2 personas con problemas mentales. Un país donde está avanzado tecnológicamente tanto y todavía mantienen sus costumbres y sus raíces y siguen adorando a 8.000 dioses en Japón. 8.000 dioses. No me extraña que las personas tengan problemas mentales ante esta situación. Es el problema de la idolatría que están sufriendo. No conocen el mundo espiritual. Hoy en día sociedades tan avanzadas, como España mismo, no conocen porque no creen en Dios. Donde han apartado a Dios de las escuelas, donde han apartado a Dios de los gobiernos, donde han apartado a Dios de todo, lo han dejado en el baúl de los recuerdos, en lo que tiene que ser desechado, en lo que tiene que ser quitado, en lo que tiene que ser abolido. Por eso hoy en día dicen los padres no pueden criar a sus hijos, porque van a hacer locura. Lo mismo lo llevan a la iglesia y todo. Y tienen que quitar la potestad a los padres de criarlos. Tampoco conocen, en nuestra sociedad actual, tampoco conocen las fuerzas de la oscuridad. Hablan de fuerzas políticas. Estamos en campaña. Si Dios no lo evita, el martes es la votación, me toca estar en una mesa, si Dios no lo impide antes. Tengo que estar en una mesa de votaciones. Yo, que soy apolítico, tengo que estar ahí. Pero hablan de fuerzas políticas. Pero no se dan cuenta de la fuerza de la oscuridad que tienen y que hay. Por eso una persona que sabe esto, una persona que conoce esto, como era Jocabed en aquel tiempo, es muy importante, es grandiosa la bendición. Por eso yo reivindico mucho el trabajo de la mujer con los hijos, de la madre y del padre, ¿vale? Reivindico la importancia, porque hoy en día parece que llevarlos al colegio. Claro que hay que llevar a los niños al colegio, pero la responsabilidad es de los padres. Que no me toquen mis hijos. No quiero que nadie me los eduque. Porque ¿qué les van a dar? Solo oscuridad.
Por eso, en aquella época, la mujer que comenzó a orar en ese tiempo fue Jocabed, una mamá, una madre. Una madre fue la que tuvo esta oración. Tan importante, las personas que conocen el poder de la oración, las personas que conocen el mundo espiritual, lo saben transmitir y lo transmiten, permitiendo que se levanten las obras en la siguiente generación y hasta en la eternidad. Las personas que conocen esto, los padres y madres que conocen esta importancia, que saben qué y cuál es el poder de la oración. No importa a lo que se tengan que enfrentar. Esta mujer, aunque me tenga que enfrentar a todo el imperio romano, da igual, perdón, egipcio, no importa. Yo voy a salvar a mi hijo, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Voy a salvar a mi remanente, voy a salvar a estos remanentes. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo, mamás y papás. Os bendigo. Tenéis que orar para que las fuerzas de la oscuridad que están obrando en la cultura de este país sean quebrantadas en el nombre de Jesucristo. Hermano, no penséis que va a ocurrir por casualidad. No va a cambiar porque sí. Los gobiernos no cambian porque sí. Ellos tienen el poder de la política, pero nosotros tenemos el poder de Dios. Tenemos el poder del Evangelio. Tenemos el poder de la oración. Ellos pueden tener las fuerzas políticas, da igual esas fuerzas. Parecía que no había respuestas. Fijaros, 80 años. Yo me imagino esta mujer, esta madre Jocabed mirando a su hijo 40 años en palacio. No ha entendido, pensaría esta mujer, no ha entendido. 40 años en el desierto, perdió la línea de su hijo. ¿Dónde estará su hijo? Estaba en el desierto. 80 años que aparentemente no pasó nada, pero 80 años que esta mujer posiblemente estaría orando para que a partir de esos 80 años vinieran las grandes respuestas a través de la vida de su hijo Moisés. Hermano, no puede pasar que estemos orando por nuestros hijos. Puede pasar que no veamos nada por nuestros hijos. Puede ser que los veamos perdidos a nuestros hijos. Puede ser que los veamos integrados en el mundo, como Moisés integrado en palacio. O puede ser perdidos en el desierto. Puede ser. Nunca dejéis de orar. Nunca perdéis la esperanza. Porque pasado ese tiempo y pasado ese momento, veremos las grandes respuestas que Dios tiene preparadas para ellos. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo. Que abramos los ojos espirituales, que podamos ver las bendiciones espirituales, que tengamos los ojos como vio Jocabed, que tengamos los ojos como Ana también tuvo cuando vio en su época que no había profeta, que no había sacerdote digno, que el templo de la casa de Israel estaba perdido de alguna manera. Miremos los hijos del sacerdote que había, perdidos en sus cosas. Ana tuvo la revelación de conocer y saber la época en que estaba viviendo. Señor, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar al templo, porque no hay palabra de Dios en esta época. No voy a criar un hijo solamente. No voy a criar solamente un niño para mi deleite. No solamente para quitar mi ansiedad como madre o para cubrir esa necesidad fisiológica que a veces las mujeres sienten y los hombres sienten de poder llegar a ser madres y padres. Yo lo entregaré como un nazareo al Señor. Yo lo entregaré al templo para que esté en la presencia de Dios todo el tiempo, porque no hay profeta que dé palabra en este tiempo. ¿Para qué tengo yo que levantar a mis hijos? ¿Para tener una buena universidad? ¿Para llenarme de vanagloria y decir a mis vecinas, a mis familiares, a mis amigos, mira, mi hijo está en la mejor universidad? Mira, mi hijo, el éxito que ha tenido en los estudios. Mira, mi hijo, cuánto dinero gana. Mira, mi hijo, cómo se está yendo al infierno forrado de dinero, pero condenándose. El pacto que Dios dio a Jocabed es el mismo pacto que tenemos nosotros hoy. Y lo más bonito que podremos ver es que el pacto de Dios nunca cambia. Nunca cambia.
Por eso la importancia de la determinación de Jocabed. Jocabed tomó una gran determinación. Y yo os bendigo hoy en el nombre de Jesucristo. Que hoy, padres y madres, tomemos una determinación. Que lleguemos a tener una resolución. Jocabed dijo, debo de salvar a Moisés. Debo de transmitir este pacto. Yo os bendigo en el nombre de Jesucristo para que tomemos esta determinación en el día de hoy. Que Dios levante a ese Moisés. Que Dios levante ese remanente. Ese remanente como en el caso de Moisés que escribió el Pentateuco. Tan importante puede llegar a ser un simple remanente que Dios levante. Ese Pentateuco que Moisés escribió explicó algo tan importante como los acontecimientos de Génesis. En ese libro del Génesis nos habla del problema del ser humano, de por qué el ser humano está sufriendo grandemente. En ese pacto que Moisés escribió en Génesis, está diciéndonos por qué el mundo está sufriendo, por qué la sociedad está en esclavitud, por qué hemos llegado hasta este punto hoy en día, por qué hemos llegado a que una sociedad tiene que criar a nuestros hijos, educarlos en todos los principios éticos, morales. ¿Por qué? Moisés lo está explicando. Mirad, esto es lo que ocurre, por qué el hombre está sufriendo. Un hombre pudo llegar a esta conclusión, Moisés. Moisés en el Éxodo, que estamos leyendo y mensajes que Dios nos ha dado últimamente, explica por qué no hay que levantar ídolos ni adorarlos. Tan importante, escribió este misterio tan grandioso para que nosotros hoy lo tengamos. Y hay algunos padres que me dicen, pero es que hoy tener un niño cuesta mucho dinero. ¿No lo habéis escuchado? Es que cuesta mucho dinero. Por eso dicen que ha bajado tanto la media de nacimientos en España, porque dice, claro, que 1, 2 ya es, 3 ya es familia numerosa. 3 hace unos años era normal. Familia numerosa era a partir de 4 o 5, no lo sé, pero eran muchos más. Hoy familia numerosa, 3. ¿Por qué? ¿Cuesta tanto mantener un niño? ¿Cuesta tanto criar un hijo? Hoy, leyendo el texto, me he quedado con algo que no había leído. Bueno, lo había leído, pero no había caído. Lo he subrayado. Dice, y yo te lo pagaré. Y yo te lo pagaré. ¿Cuánto le costó a Jocabed mantener a su hijo Moisés? ¿Cuánto le costó? No le costó nada. No le costó nada. La princesita dijo, yo te lo pagaré. Cuídamelo, críalo, dale de comer, dale de beber, dale todo. Dale todo. Yo te lo pagaré. Hoy en día ponemos, perdonadme, quizás me extralimite, pero hoy en día se ponen tantas excusas, para no tomar y determinar hoy en este pacto. Ponemos tantas excusas. A través de esta situación es que vemos cómo Dios obra, vemos cómo Dios está dando la cuenta de lo que está ocurriendo y se dio cuenta de que lo que se graba en nuestras vidas cuando somos niños se cumple. Se dio cuenta de esta realidad. Por eso determinó lo que se graba en nosotros cuando somos niños es lo que nos va a llevar a la victoria o a la derrota. Nos va a llevar a tener victoria en la vida o a ser unos desgraciados en la vida. Lo que ocurra ya cuando somos niños determina lo que vamos a hacer el día de mañana. Jocabed no solo amamantaba al niño, es decir, no solamente era darle de comer y darle de beber, no solamente es darle ropa. ¿Por qué? Porque eso era lo fácil. Lo tenía todo, además se lo estaban pagando. Estaba viviendo en el palacio. Tendría la mejor ropa, la mejor comida, tuvo la mejor escuela, la mejor universidad. Tuvo todo lo mejor. Y nosotros pensamos que eso es lo que necesitan nuestros hijos. Mi hijo necesita una buena alimentación. Sí, es verdad, pero no significa que sea la más cara. Mi hijo necesita ropa. Sí, pero no es lo importante. Dios proveerá. Es que Dios provee cuando estamos levantando un remanente.
Es que Dios provee para su educación. ¿Por qué? Porque es causa del Evangelio. Dios proveyó la vida de Moisés. No te preocupes. La semana pasada decíamos, Dios levanta a Moisés y lo pone en el palacio, ¿para qué? Para que sea un gran especialista. ¿Un especialista para qué? ¿Para que él sea un buen faraón? No, para que pueda liberar a su pueblo, que pueda ser un excelente remanente, que pueda ser un excelente hombre de Dios, un gran libertador para su nación. Dios, ¿para qué nos va a proveer? Y lo más importante que Jocabed lo que hizo, fue grabar ese problema de Génesis 3, el problema de Génesis 11, el problema de Génesis 11, 3, 6 y 11, era eso. Mira la importancia del problema de por qué estamos así. Entiende, ¿qué es lo que necesitas? Que Dios levante el arca, que tú entres dentro del arca y serás salvo tú y tu familia. Mira el problema de Génesis 11, le explicaría a su madre mientras que le estaba alimentando. Mira el problema de que el hombre quiere llegar hasta Dios y construyó una gran torre de Babel. No necesitas eso, hijo mío, le está diciendo. Permanece en el pacto de Dios. Enseñemos a nuestros hijos lo que de verdad es importante. Enseñemos a nuestros hijos qué es lo que nuestros hijos necesitan hoy en día. ¿Qué le enseñaría Jocabed a Moisés? Le construye el templo cuando estés por ahí en el desierto y la importancia de darle culto a Dios. ¿Por qué le enseñaría esto? Porque en aquella época no lo estaban haciendo, ni levantaban el templo, ni estaban dando culto a Dios, ni estaban haciendo el sacrificio de la sangre. Hijo, cuando puedas, levántate, restaura el templo, restaura el culto, restaura el sacrificio de la sangre. ¿Qué necesitan nuestros hijos hoy? Sí es importante ir a las escuelas, es importante ir a las universidades, pero es importante que enseñemos a nuestros hijos que más importante que la escuela, más importante que la universidad, es que le den culto a Dios y que los traigas al culto, que los traigas al templo. No, pero mis hijos los llevan al colegio y llevan buena ropa. ¿Y de qué les sirve? Si no están entendiendo ni aprendiendo lo más importante. Si hoy en día le estamos dando enseñanzas a nuestros hijos de que ir a la iglesia tampoco es tan importante. Hoy ya lo tenemos, incluso además lo tenemos ya por internet. Ya no es tan importante el templo. Eso me dijeron una pareja y dijeron, no, es que hemos decidido dejar de ir a la iglesia porque hemos decidido que vamos a seguir los cultos por internet. Vivían a 5, 10, 15 minutos de aquí, pero hemos decidido seguirlos por internet. Digo, está bien, vamos a hacer todos lo mismo. Nos vamos a quedar todos en nuestra casa a ver quién te va a dar la palabra. ¿Verdad? ¿Quién te va a dar la palabra? Todos nos quedamos en casa. Yo puedo dar culto con mi familia, a Dios gracias. Tengo pastor, está el pastor Jonathan, está la Miri, la pastora que es la líder responsable de alabanza, está también mi esposa, tenemos profesora de remanente, tenemos la iglesia en casa, podemos ofrendar en mi casa, más fácil, más sencillo. Y no tengo que ponerme zapatos para predicar. Puedo predicar con las cámaras, como no se me ven los pies, puedo ir en zapatillas. Me pongo la corbata, lo que está pasando hoy en día, ¿verdad? Con el trabajo desde casa, el trabajo de la casa, ¿verdad? ¿Es eso lo que queremos también para nuestros hijos? Hubo un diácono que me dijo eso. Oye, ¿por qué no cerramos la iglesia y tenemos los cultos en las casas? Y ahora con internet más todavía. La respuesta que me salió en ese momento, porque necesitamos levantar los remanentes. A mí me da igual dar culto donde sea, yo voy a dar culto donde haga falta, da igual. Pero ¿cómo vamos a levantar a los remanentes? Si hoy en día los padres no están tomando esta prerrogativa, si no están tomando esta dirección en su casa ni en su hogar. ¿Por qué muchas veces decimos que hace falta la casa de misión? Porque necesitamos que nuestros hijos aprendan buenos hábitos, porque las casas hoy en día no se están dando. En general, libre es el que pueda, ¿verdad? Necesitamos ese centro remanente. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que Dios prepare a estos remanentes dentro del Evangelio, no con la cultura de este siglo. Todo esto se grabó en la mente de Moisés cuando era niño. Todo esto él lo amamantó, lo recibió, lo amamantó, lo tuvo dentro. Desde pequeñito escuchó estas cosas.
Por eso os bendigo para que nos aferremos al pacto, que oremos para recibir la fuerza para poder grabar el pacto, no solo en nosotros, sino en nuestros hijos. Los seres humanos, las personas, somos seres espirituales. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Dios puso espíritu en el hombre. Somos seres espirituales. Por el pecado original, el hombre está separado de Dios. Por esas razones que el hombre busca cosas para llenarse. En vez de buscar el anhelo espiritual, buscan otras cosas. Pero no tienen respuestas. Y siguen sufriendo por no tener esas respuestas. Y con el tiempo tienen mayores problemas, mayores dificultades. Porque la propia idolatría les hace ser cada vez con mayores dificultades. Por eso muchos, aunque tienen éxito humano, como decía antes, se suicidan. ¿Por qué hoy en día en nuestra sociedad hay más suicidios, más muertes por suicidio que por guerras? Hoy en día hay más muertes por suicidio que por violencia. Una sociedad avanzada, una sociedad que nos dirigimos hacia la felicidad suprema y cada vez hay más suicidios. El mundo está atrapado por esa oscuridad que atrapa a las siguientes generaciones. Y hoy en día hay un gran interés en nuestra sociedad consumista, capitalista, todo lo que vosotros queráis añadir a eso, de atrapar a los jóvenes. Con las diversiones, la música, con tantas cosas, atrapar a los jóvenes. Por eso si este evangelio entra, cuando somos niños, cuando son niños, como en el caso de Moisés o como en el caso de Samuel, se levantarán grandes obras. Alguien podrá decir, a mí se me ha ocurrido decirlo, de verdad que la oración de una madre, la oración de un padre o de unos padres, de verdad que esa oración tiene poder. Yo lo he pensado, digo, wow. O sea, vamos a, como se suele decir, vamos a apostar todos a una carta, como se suele decir, ¿no? Esa carta es la oración que levantamos a Dios. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la oración? Muchas veces lo hemos enseñado. La oración es una ciencia espiritual. Es la ciencia espiritual más exacta. ¿Por qué razón? Porque al orar en el nombre de Jesucristo, no está el mérito en el yo que ora, sino en el nombre en el cual oramos, que es el nombre de Jesucristo. Cuando oramos en ese nombre, la oscuridad se derrumba, la oscuridad se quiebra. Es una ciencia espiritual. Por eso la última promesa que Cristo nos dio, y recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos el poder de la oración, tenemos el poder espiritual para quebrantar toda la oscuridad. ¿Por qué es tan importante la oración, hermanos? Papás, ¿por qué es tan importante que oremos por nuestros hijos, por nuestros niños, por nuestros nietos? No nos olvidemos, aquellos que ya nuestros hijos son mayores e independientes, tenemos también nietos. Al orar a Dios, en el momento que oramos, Dios abre las puertas del reino de los cielos y envía su ejército espiritual de ángeles para dar respuestas a su pueblo. Leamos Apocalipsis 8 del 1 al 5. Dios eleva esas oraciones al reino, al trono de la gracia de Dios, y Dios responde esas oraciones, y Dios manda a su pueblo, Dios manda a su ejército espiritual de ángeles alrededor de nosotros. ¿Quién puede vencerlo? Me da igual las fuerzas políticas. Tenemos el ejército espiritual de Dios. Me da igual los partidos políticos que puedan hablar o decir. Me da igual los insultos que digan o dejen de decir. Tenemos el poder y la autoridad. Y tenemos la autoridad para quebrantar la oscuridad. Marcos 16, 17 y 18. Aunque os pisare o que os mordiera una serpiente, nada pasará. Aunque bebierais cosa mortífera, nada os dañará. Tenemos esa autoridad. Nada os podrá hacer daño, dice Lucas 10, 19. Nadie os podrá hacer frente, nadie os podrá parar. No dejéis de orar por vuestros remanentes. No dejemos de orar por nuestros remanentes. Que empecemos la oración para la siguiente generación. Amén. Que hoy sea una determinación orar por la siguiente generación, para nuestro país, para los países que están detrás de YouTube, viendo ahora el mensaje en Canadá,
en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela. Mañana empezamos con una chica de México. Vamos a seguir orando por Rumanía, vamos a seguir orando por el Congo, vamos a seguir orando por Guinea. Por esos países que están detrás de YouTube, que están siguiendo el mensaje. ¿Para qué? Para que cambiemos esos países, para que cambiemos el mundo a través de la oración. La oración de Jocabed cambió el mundo entero, no lo olvides. La oración de una mujer cambió el mundo. La oración de Ana cambió toda una época. La oración de una mujer. Que nadie me toque ni minorice a una mujer. Amén. Que nadie la menosprecie. Que nadie menosprecie a una mujer que se dice y determina quedarse en su casa porque determina criar a sus hijos en vez de llevarlo a cualquier otro sitio. Allá cada cual con las circunstancias y situaciones de cada uno, entendiendo esto. Pero que toman esta determinación. Que podamos tomar el pacto y que empecemos a orar en el día de hoy. Os bendigo en el nombre de Jesucristo, todas las mamás. Sois tan importantes si pudiéramos entenderlo. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo. Padre, que en este tiempo, que tenemos la seguridad de que vas a dar las respuestas a nuestras oraciones. Tenemos la seguridad de que esta oración espiritual es una ciencia que sí o sí tú respondes. Padre, que las fuerzas de la oscuridad que operan a través de la cultura de hoy en día sean quebradas en este momento en el nombre de Jesucristo. Un puñado de hombres y de mujeres que hoy aquí nos hemos congregado, más los que están detrás de YouTube, del Internet, que podamos hacer esta verdadera oración y que la obra que se levante para las siguientes generaciones sea la obra para cambiar nuestra región, para cambiar nuestros países, para cambiar toda una época. Y oramos por eso, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén. Que Dios os bendiga.